El doctor Julio Domínguez Granda tendrá a su cargo un tema de particular importancia también para todos: desarrollo de la educación a distancia en el Perú. El doctor Julio Domínguez Granda es rector de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, presidente de la Comisión Nacional de Educación a Distancia de la Asamblea Nacional de Rectores. Por ello nos da mucho gusto presentarlo en este foro Educación Virtual para la Inclusión Social en la Era de la Globalización y el Paradigma Digital. Doctor Julio Domínguez Granda. Gracias por la oportunidad. Mi intervención va a ser un tanto breve. Más bien yo felicito a los expositores que han tenido la oportunidad de brindarnos sus experiencias, su conocimiento. Y quisiera en este foro reconocer el apoyo de Virtual Educa en la tarea de difundir y de promover la educación a distancia en el Perú. Y justamente Virtual Educa se ha apoyado en el Perú en dos universidades, la Universidad de las Peruanas y la ULADES Católica de Chimbote. El apoyo que nos da Virtual Educa a nuestras universidades se ha concretado en este foro Virtual Educa, en la red de universidades inclusivas y en la agrupación de más de 70 universidades a este esfuerzo de incluir a las universidades en el reto de la educación a distancia. Creo que voy a hacer una síntesis de lo que aquí nos han expresado nuestros anteriores y magníficos expositores. Seguramente ustedes han tomado contacto con dos palabras fundamentales que son aprendizaje y calidad. Y alrededor de estos temas habría que aclarar de dónde viene esta situación. Recordemos que Peter Drucker, un conocido estudioso de la gerencia, ya en 1962 constató que la revolución industrial desplazó a los trabajadores rurales como fuerza mayoritaria y que en el nuevo milenio que hemos empezado, el aprendizaje será el dogma sin el cual el ser humano no podrá evolucionar. Y esta es la palabra mágica porque implica un cambio de paradigma en la educación. Una educación centrada en el profesor pasa a ser una educación centrada en el estudiante, donde el profesor solamente es un orientador. ¿Y en base a qué criterio? A fomentar el aprendizaje. Esto requiere cuantiosas inversiones en el área de educación y una de las salidas para reducir los costos, como ya lo han expresado aquí, es la educación que utiliza el e-learning. Siguiente. Hacemos una constatación. En el Perú se ha venido desarrollando, y gracias al impulso de la Comisión de Educación Abierta y a Distancia, se ha venido desarrollando en las universidades un gran impulso a utilizar la educación abierta y a distancia, no solamente como modalidades, sino como parte de la educación presencial. Actualmente las universidades, o casi todas las universidades, tienen dentro de sus expectativas incorporar la herramienta del e-learning a la enseñanza presencial. No puede haber un egresado universitario que no maneje las tecnologías de la información. Entonces, ese valor agregado es preocupación de todas las universidades. De ahí que nosotros estamos tratando de sustituir el paradigma tradicional del aprendizaje, el paradigma tradicional centrado en la enseñanza, a aquel centrado en el estudiante. Y esto implica la aplicación de modelos didácticos o modelos pedagógicos aparentes para este cambio paradigmático. Las universidades que empleamos este tipo de enseñanza tenemos que tener un proyecto educativo y un proyecto didáctico
tal como ustedes podrán ver que la ULADES Católica tiene en su página web, tiene el proyecto didáctico que implica el manejo de todos los elementos del aprendizaje más la herramienta TICS. Y aquí es muy importante señalar de que la tecnología es una herramienta y esa herramienta la tiene que manejar el docente. Sin embargo, se han presentado grandes contradicciones donde la primera barrera que tiene que romper la administración o la gestión universitaria es justamente el manejo de las tecnologías por parte de los profesores. Muchas veces los alumnos son los que empujan a los docentes a que utilice el e-learning, porque algunos profesores lo utilizan adecuadamente. Entonces, eso es una barrera que se tiene que vencer para poder difundir la educación a distancia progresivamente. Recordemos que la realidad educativa en el Perú determina que algunos estudiantes no hayan manejado una computadora en su vida. Entonces entran a la universidad y nosotros, los profesores, nos enfrentamos con esa realidad. Entonces tenemos que hacer cursos especiales para los estudiantes ingresantes para que puedan ellos manejar las tecnologías de la información. Entonces las universidades en general se están esforzando porque saben que esa es la tendencia del mundo moderno. Nosotros pensamos de que la diferenciación entre educación presencial, educación virtual, educación a distancia, va a ser una proporción del ingrediente del e-learning. Es decir, que en algunas universidades la presencialidad va a ser relativa, porque algunos cursos van a ser eminentemente a distancia. Nosotros en la ULADES Católica tenemos 16 créditos que se llevan virtualmente, que es en los cursos del área de responsabilidad social. O tenemos cursos de orientación de tesis que se dictan online a través de la plataforma virtual. Para llegar a ello, los alumnos han tenido que prepararse desde los primeros ciclos manejando la tecnología de la información. En la ULADES Católica manejamos 50 software adecuados para todo el proceso, sea administrativo, de calidad y de la plataforma virtual, que nos permite establecer una enseñanza en blended learning, es decir, una enseñanza mixta, la enseñanza presencial con la herramienta TICS. Y este es un esfuerzo que están haciendo todas las universidades. El blended learning es un modelo didáctico que está siendo impulsado y que en algún momento las barreras entre las modalidades se van a romper. ¿Por qué? Porque es el paradigma de la educación presencial a través de clases expositivas ya es cosa del pasado. Entonces tenemos nosotros que acostumbrar a nuestros alumnos desde el primer ciclo a manejar las tecnologías de la información. El problema de la ampliación del ámbito de influencia del manejo de las herramientas TICS es la búsqueda de un estatuto de legitimidad que ampare la propuesta de la educación a distancia y en línea ante el perjuicio de un empleo intensivo de la TIC versus la educación expositiva. Entonces es cierto lo que nos dice Claudio Rama, en el sentido que se necesita una regulación. ¿Para qué? Para darle un estatus de legitimidad a la educación a distancia. La educación a distancia en ningún país ha tenido padrinos, pero sí muchos detractores. A pesar de que nosotros insistimos acá que es el futuro, sin embargo, siempre la duda ante una expectativa de calidad. Sabemos que es una enseñanza que va a abaratar los costos. Sin embargo, se hacen 1000 formas para poder retratarla, para poder disminuirla, incluso para poder generar situaciones en que al estudiante a distancia se le quiere poner en su título que fue a distancia. Cuando en el mundo la educación virtual es una educación de calidad.
Sin embargo, en los países que recién empiezan esta tarea, como es el Perú, recordemos que nuestros países vecinos están adelantados 30 años respecto a este tema. En nuestro país, lamentablemente, existe una desconfianza en la educación a distancia. Sin embargo, las universidades vienen avanzando. La Universidad Católica tiene programas muy interesantes relacionados con la formación de trabajadores. La fuerza de trabajo, el capital humano del que hablaban, es una fuerza de trabajo que tiene las competencias del manejo de las TICs. Si no, no va a poder insertarse en el mercado laboral. Y recordemos que la utilización de estas herramientas se generaron en las empresas. Por tanto, son las empresas las que reclaman que los alumnos estén preparados de otra manera, de la simple memorización. O sea, el autoaprendizaje que demanda la educación abierta y en línea genera una reflexión en el estudiante. Esa es otra forma de formar el capital humano. Entonces nosotros tenemos una propuesta alternativa que nace del propio colectivo. Al final, la promoción del aprendizaje, de los nuevos paradigmas educativos, la promoción de la calidad, es un problema de cultura, es una cultura de calidad, y la calidad lo hacen los grupos humanos. Se orientan por las normas, y en este caso nosotros tenemos las normas de la Ley General de Educación, pero tiene que partir de una preocupación de las propias universidades. Nosotros proponemos que a través de la Asamblea Nacional de Rectores se pueda hacer un análisis de los reglamentos internos de la educación a distancia y en línea. O sea, qué programas utilizan educación a distancia, con qué recursos, para poder nosotros aterrizar en una lista de verificación, lo que ya se ha establecido acá. Esa lista de verificación daría la implementación de un proceso de autoevaluación para después llegar a solicitar la acreditación en una agencia acreditadora nacional o internacional. Particularmente nosotros en la ULADESH estamos trabajando en educación a distancia en el CALET, o sea que es una agencia acreditadora de nivel internacional, para poder ensayar un proceso que sigue este camino. Hemos hecho una lista de verificación, estamos haciendo una autoevaluación y después estamos solicitando al CALET, que administra la Universidad Técnica Particular de Loja, para que haga la acreditación de una carrera en ciencias religiosas que tiene pregrado y tiene maestría. Entonces, no está lejos de que todas las universidades podamos reunirnos y hacer un esfuerzo de autorregulación. Pero ese esfuerzo de autorregulación tiene que llegar necesariamente, diría yo, a una acreditación, sea nacional o internacional, porque esa es la tendencia actual. Entonces, la Asamblea Nacional de Rectores puede propiciar, y está en sus atribuciones, este proceso para nosotros poder realizar un trabajo de diagnóstico, cumpliendo ese requisito de tener toda la información que se necesita, y luego empezar una autoevaluación antes de que el CONEAD apruebe los estándares de acreditación de educación a distancia, que ahora solamente lo tiene para la carrera de educación. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestra situación en cuanto a educación abierta y a distancia en el país no es, digamos que públicamente se está haciendo un trabajo de venta de imagen de lo que es la educación a distancia. Las universidades están trabajando silenciosamente y están mejorando. Nosotros estamos, de acuerdo a un ranking web, estamos en un sitio muy importante en el país, o sea, las universidades que manejamos tecnologías. Eso quiere decir que nosotros avanzamos. Sin embargo, en el régimen pasado, cuando hubo el cambio de legislación en educación, la educación a distancia sufrió un golpe mortal político, de tal manera que nosotros, para recuperarnos de ese problema que hubo, hemos tenido que trabajar silenciosamente. Yo creo sinceramente que todas las universidades están muy preocupadas por este tema
tenemos pedidos por lo menos de 6 universidades para poder transferirles todos los software que nosotros tenemos, campus virtuales, todos los software relacionados con calidad, para que las universidades puedan mejorar. En los diversos viajes que tienen los representantes del CONEAO, de acuerdo a sus comentarios, se constata la gran preocupación que se tiene en las universidades por el proceso de acreditación. Si bien es cierto, el esquema del modelo de calidad necesita revisiones, y ya públicamente nosotros lo hemos mencionado, para las universidades es un tema prioritario la calidad. ¿Para qué? Para poder obtener un reconocimiento social de todos los pobladores, de toda la ciudadanía. Creemos que las universidades van por buen camino. Y un ejemplo son todos estos foros que nosotros realizamos y que demuestran ese interés que tienen por la calidad educativa. En ese esfuerzo está Virtual Educa también, desde el punto de vista internacional, que nos apoya. Está la Universidad Las Peruanas y, modestamente, la Universidad Juladez Católica de Chimbote. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Julio Domínguez Granda, presidente de la Comisión Nacional de Educación a Distancia de la Asamblea Nacional de Rectores, rector de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Damas y caballeros, nos complace anunciar también la presencia de la doctora Juliana Lastres Blanco. Así que tenemos esa satisfacción de contar con la doctora Lastres, porque ella es oficial mayor del Congreso de la República. Viene en representación de la Presidencia y la Mesa Directiva del Poder Legislativo. Señoras y señores, la doctora Juliana Lastres Blanco. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, quiero decirles que traigo un saludo afectuoso del presidente del Congreso, quien no puede estar en este momento presente porque tiene un asunto importante y imprevisto que atender. Quiero saludar y felicitar esta iniciativa y la organización de este evento a cargo de la segunda vicepresidencia del Congreso, el congresista Yehude Simon. Sin duda, uno de los ejes fundamentales del desarrollo y, desde luego, de la inclusión social es la educación. Y en ese esfuerzo que atañe a nuestros pueblos, han pasado 11 años desde que Virtual Educa surgió como una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España, coordinada por el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, mediante el cual se creó una plataforma para el análisis y fomento de las nuevas posibilidades que plantea la sociedad de la información a la educación y la capacitación profesional, promoviendo igualmente el potencial del paradigma tecnológico para el desarrollo y la superación de la brecha digital. Y desde la firma del Acuerdo Educa del año 2003, este proyecto se ha caracterizado por ser un encuentro para los sectores gubernamental, educativo, empresarial y de la sociedad civil, considerándose un significado exponente del diálogo iberoamericano e interamericano. En esa línea de trabajo de Virtual Educa, este foro de educación virtual para la inclusión social en la era de la globalización y el paradigma digital ha trazado como objetivos la necesidad de fortalecer el conocimiento de la calidad y pertinencia de la educación virtual para el desarrollo social, la promoción del desarrollo de la educación virtual como respuesta a las nuevas tendencias de la educación, la necesidad de propiciar iniciativas para el desarrollo de proyectos innovadores de educación virtual, orientados a favorecer la inclusión social, los avances de la normatividad y reglamentación de la educación a distancia en diferentes países de América Latina y el Caribe, y finalmente la necesidad de generar un espacio
de reflexión acerca de los retos y desafíos para el desarrollo social en la era de la globalización y el paradigma digital. Indudablemente, cada uno de los temas que subyacen a estos objetivos grafica la necesidad de que la sociedad civil, la empresa privada y el Estado sumen esfuerzos y potencialicen las posibilidades de desarrollo a través de la educación virtual como poderosa herramienta de la tan ansiada inclusión social. Por eso, nuevamente, y en nombre del presidente del Congreso, felicito a los organizadores y estoy segura que se obtendrán valiosos insumos y conclusiones de lo tratado en este importante foro. Debo también pedir disculpas a la audiencia por tener que retirarme debido a compromisos y a un despacho muy contundente que tengo que atender. Muchísimas gracias. Estudioso de la gerencia, ya en 1962 constató que la revolución industrial desplazó a los trabajadores rurales como fuerza mayoritaria y que en el nuevo milenio que hemos empezado, el aprendizaje será el dogma sin el cual el ser humano no podrá evolucionar. Y esta es la palabra mágica porque implica un cambio de paradigma en la educación. Una educación centrada en el profesor pasa a ser una educación centrada en el estudiante, donde el profesor solamente es un orientador. El doctor Julio Domínguez Granda tendrá a su cargo un tema de particular importancia también para todos: desarrollo de la educación a distancia en el Perú. El doctor Julio Domínguez Granda es rector de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, presidente de la Comisión Nacional de Educación a Distancia de la Asamblea Nacional de Rectores. Por ello nos da mucho gusto presentarlo en este foro Educación Virtual para la Inclusión Social en la era de la globalización y el paradigma digital. Doctor Julio Domínguez Granda. Gracias por la oportunidad. Mi intervención va a ser un tanto breve. Más bien yo felicito a los expositores que han tenido la oportunidad de brindarnos sus experiencias, su conocimiento. Y quisiera en este foro reconocer el apoyo de Virtual Educa en la tarea de difundir y de promover la educación a distancia en el Perú. Y justamente Virtual Educa se ha apoyado en el Perú en dos universidades, la Universidad de las Peruanas y la ULADES Católica de Chimbote. El apoyo que nos da Virtual Educa a nuestras universidades se ha concretado en este foro Virtual Educa. ¿Y en base a qué criterio? A fomentar el aprendizaje. Esto requiere cuantiosas inversiones en el área de educación y una de las salidas para reducir los costos, como ya lo han expresado aquí, es la educación que utiliza el e-learning. Siguiente. Hacemos una constatación. En el Perú se ha venido desarrollando, y gracias al impulso de la Comisión de Educación Abierta y a Distancia, se ha venido desarrollando en las universidades un gran impulso a utilizar la educación en la red de universidades inclusivas y en la agrupación de más de 70 universidades a este esfuerzo de incluir a las universidades en el reto de la educación a distancia. Creo que voy a hacer una síntesis de lo que aquí nos han expresado nuestros anteriores y magníficos expositores. Seguramente ustedes han tomado contacto con dos palabras fundamentales que son aprendizaje y calidad. Y alrededor de estos temas habría que aclarar de dónde viene esta situación. Recordemos que Peter Drucker, un conocido